Bueno chicos, continuando con la clase, vamos a ver hoy día el tema de trigonometría. ¿Correcto? Vamos a ver el tema de trigonometría. El primer tema de trigonometría que vamos a ver esta semana. Dice acá, ángulo trigonométrico. Ya, mira, te doy un intro antes. En geometría hablábamos del ángulo geométrico, pero también en trigonometría también hablamos del ángulo trigonométrico. Y muchos se preguntarán cuál es la diferencia entre el ángulo geométrico y el ángulo trigonométrico. El ángulo trigonométrico es aquel ángulo que puede ser positivo o negativo. En cambio, el ángulo geométrico solamente tiene que ser positivo, no puede ser negativo. Esa es la diferencia entre un ángulo geométrico y un ángulo trigonométrico. Correcto, entonces vamos a ver la definición. Dice acá, ¿qué es un ángulo trigonométrico? Dice, es un rayo que parte de un punto inicial a un punto final, ya sea en sentido horario o sentido antihorario. Esa es la definición, es lo que te dice en teoría, ¿no? Ahora vamos viendo acá dos gráficas, mírame, vamos a ver dos gráficas acá. Mírame acá, dice, tienes el siguiente ángulo, mira, el ángulo AOB, ¿correcto? Entonces yo te voy a enseñar acá cómo para saber si es en sentido horario o es en sentido antihorario, ¿correcto? Mírame acá. Este OB, todo este OB, que sea tu línea de referencia. Tu línea de referencia. Entonces, si ese OB es tu línea de referencia, el que está que se mueve ahorita es el OA. Este de acá sería tu línea final. Tu línea final. ¿Correcto? Entonces, ¿tú cómo vas a ver el giro? Mira, línea de referencia, punto inicial, línea final, punto final. O sea, inicio, fin. Entonces, el giro sería así. ¿Correcto? Si el giro es inicio a fin, así ven, se está diciendo que acá el giro es de sentido antihorario. Antihorario. Y si es de sentido antihorario, chicos, significa que es positivo. ¿Correcto? Entonces, conclusión, el sentido antihorario es positivo. Ahora vamos con el otro, mira. ¿Quién sería tu línea de referencia? Tu línea de referencia sería la cámara. O sea, este ahora es tu línea de referencia. ¿Y quién será tu línea final? Esta parte de acá. Esta parte de acá sería tu línea final. Entonces, conclusión, profe, inicio, fin. Ahora sería así. ¿Correcto? Cuando ahora se puede decir el contrario de esto, sería sentido horario. Y si es sentido horario, el signo es negativo. Es negativo. Entonces, una vez que yo te expliqué esta parte, tú tienes que saber diferenciar. ¿Correcto? Positivo, ¿cómo sería, profe? Así, mira, ve. Positivo es así, o sea, así, ve. Este es el sentido positivo. Profe, y el sentido negativo es así, mira. Ahora sí, así va. Así. ¿Correcto? Es lo contrario, ¿no? Este sería el sentido negativo. Es como fuera así, así. ¿Correcto? Así. Listo. Ahora sí, miran acá. Vamos a ver el método. Vamos a ver el método acá, dice, mira. Te he puesto acá, se puede decir, dos gráficas. Y acá vamos a ver la conclusión de estas dos gráficas. Mira acá y concéntrate. Cuando tú tengas un ejercicio de ángulo trigonométrico, tú tienes que solamente darte cuenta y atacar donde tengas un ángulo negativo, o sea, un sentido horario, así. El positivo no. El positivo no lo mires, déjalo tal como está. Donde vas a atacar, recuerda bien, es el sentido negativo, o sea, el sentido horario. Entonces yo te voy a poner negativo, pero positivo no te voy a poner de ejemplos, porque el positivo se deja tal como está. En cambio, el sentido negativo es si tienes que cambiarlo, ¿correcto? Entonces acá te voy a dejar, por ejemplo, así. ¿Correcto?
y así. Listo. ¿Este qué signo será? ¿Positivo o negativo? El sentido, mira, va así. Va así. Así. Ah, profe, negativo. Entonces este signo es negativo. Supongamos el giro, escúchame bien acá, el giro es negativo. Yo te puedo poner, por ejemplo, acá el ángulo alfa. ¿Ya? Y acá te voy a poner el ángulo menos alfa. Escúchame, muchos acá los alumnos se confunden. Una cosa es el giro y otra cosa es el ángulo. ¿Correcto? Acá el giro es negativo y el ángulo es positivo. ¿Por qué es el giro negativo? Sentido horario. ¿Correcto? Cambio el ángulo es positivo. ¿Ve? ¿A qué ver este de acá si es sentido positivo? A ver, ¿será positivo? Mira, va así, complétalo. Ah, profe, es negativo también, ¿correcto? Mira, el giro es negativo y acá el ángulo también es negativo. Son cosas muy distintas. O sea, porque algunos piensan, porque si este es negativo y este va a ser negativo. No. El giro es negativo. Ahora, escúchame bien. Cuando tú tengas un giro negativo, lo vas a convertir en positivo. ¿Cómo, profe? Así, mira. Este es giro negativo. Entonces, el giro positivo, le doy vuelta. Pues esta flecha iría acá, ahora iría acá arriba. Lo cambias nada más. Eso es todo, profe. No. Si tú cambias el giro de negativo, esto invierte el signo. Si acá fue más alfa, ahora el ángulo acá será menos alfa. Correcto, se cambia nada más. Tú haces el cambio del giro, cambias el sentido del signo. Nada más. Acá también igual, cosa claro, este es negativo el giro. Por lo tanto, lo cambio. Ahora sería así. Ahora ya es positivo. Profe, entonces de acá cambia también. Cambia. Pues si es de menos alfa, el contrario del menos, ¿qué es? El más. O sea, sería alfa nada más. Entonces, en conclusión, como te estoy diciendo, cuando veas un giro positivo, no ataques. Déjalo tal como está. Tú solamente vas a atacar a los negativos. ¿Correcto? A los negativos. Entonces, por acá te voy a poner un recordar. Te lo voy a escribir acá. A ver, vamos viendo así, a ver. Si tienes giros positivos, no hacer nada. No hacer nada. Hacer nada. Dejarlo tal como está. Tal como está. Este resumen yo lo entiendo así para que tú lo veas lo más fácil posible. Porque en la teoría, que tú lees un libro, en la teoría te va a confundir. Ahora, si tienes giros negativos, ahí tienes que atacar. ¿Cómo atacar, profe? Yo te expliqué, atacar significa cambiar el giro. Entonces tienes que cambiar el giro. Listo. Entonces, en esta parte de acá, si tienes giros positivos, dejarlo tal como está. Si tienes giros negativos, cambia el giro. Listo. Pero, esa es toda la teoría, mira chicos. Esa es toda la teoría del ángulo trigonométrico. Ahora vamos a ver esta parte de la geometría. Cosas básicas de la geometría que lo tienes que aplicar en la trigonometría. Vamos a recordar algo por acá. Algo bien sencillo, que te enseñan desde la primaria, ¿no? El ángulo recto. Mira pues por acá. Este vale alfa, por ejemplo. Beta. Teta. Listo. Si se te presenta un ejercicio así, tú tienes que saber que todos los ángulos que están conformando, ¿cuánto es? 90. Entonces acá se cumple que alfa más beta más teta es igual a 90 grados, chicos. ¿Correcto? Y acá, profe, este es ángulo recto, y a esto cambia, no es ángulo recto. También lo vamos a ver, por ejemplo, acá alfa, beta y acá teta. Cuando tú tengas ese tipo de ángulo, este se llama el ángulo llano. ¿Correcto? Y el ángulo llano, media vuelta, ¿cuánto suma? Alfa
más beta, más teta, suma 180 grados, chicos. Esa es teoría de la geometría, que tú tienes que conocer porque en los ejercicios te va a venir. Te va a venir. Vamos a hacer ejemplos ahorita. En el siguiente video vamos a ver los ejemplos. Ahorita estamos viendo pura teoría, ¿correcto? Vamos con este. Mira, este es llamado el ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, si acá tenías el alfa y acá tenías el beta, ¿qué se cumplía de acá? Se cumplía lo siguiente. Se cumplía que alfa era igual al beta, chicos. O sea, estos dos son iguales. Es como fuera su espejo. Profe, ¿y arriba y abajo también? Por supuesto. Si el de acá, por ejemplo, valía teta y el de acá valía phi, está que lo mira también. Entonces, profe, concluyo que ahí teta es igual a phi. Correcto, teta es igual a phi, chicos. Listo, mira, esa es teoría de geometría que debes saber para que apliques en los ejercicios. Y por último, tienes esta de acá. Alfa, beta, teta, gamma, phi. Recuerda, cuando tengas un punto y dentro de ese punto hay ángulos a su alrededor, significa que es un ángulo de una vuelta. Y si es ángulo de una vuelta, recuerda, una vuelta, todos los ángulos que intervienen suman 360 grados, chicos. O sea, alfa más beta más teta más gamma más phi es igual a 360 grados, chicos. ¿Correcto? Entonces, esto debes saberlo para poder aplicarlos en la trigonometría. Ahora lo otro, esto es muy importante. En los ejercicios te voy a hacer ejercicios aplicando esto para que veas cómo es el desarrollo, que es fácil, no es complicado. ¿Ya? En el siguiente video vamos a ver los ejercicios. Bueno, chicos, continuando con los ejercicios ahora practicando en clase, vamos a desarrollar, ¿correcto? He tomado la 1 y la 2, no lo voy a hacer porque es teoría, tú lo vas a completar, está fácil. Solamente completar ahí, creo, dice si es sentido antihorario, horario. Y el otro, el 2, es colocar si son positivos o negativos. Nada más. ¿Correcto? Eso lo dejo para que tú lo desarrolles. Yo solamente voy a hacer los ejercicios, ¿correcto? Ya, mira acá. Antes que tú vayas a hacer un ejercicio de esto, hay que recordar lo siguiente. Vamos a recordar. Bueno, como he dicho ahorita, lo vamos a recordar de nuevo. Y tienes que poner esto. Tus sentidos. Tus sentidos. Tus sentidos. En sentido positivo, que es el antihorario, y el sentido negativo, que es el horario. Antes de hacer los ejercicios tienes que hacer esto. ¿Para qué? Para ver en cuál cae, pues. En cuál cae el giro. Recuerda, antihorario, horario. Positivo, negativo. Listo, ahora sí. Lo voy a hacer de diferente color acá. Mírame acá, concéntrate. Vamos a ver cada uno de ellos qué giro tiene. ¿Ya? A ver, qué giro, el alfa, ¿qué giro tendrá? Está así. Entonces tú lo completas, ¿dónde cae? Ah, cae en el negativo. De nuevo, mira. Círculo ahí, negativo. Entonces, como este alfa es negativo, ahí tienes que atacar. Atácalo. ¿Cómo, profe? Cámbialo, pues. Cámbialo así. Este pasaría arriba. Pero tú al hacer el cambio, este ya no sería alfa, ahora sería menos alfa. Correcto, este de acá. Este ya está, no lo mires. Vamos viendo el beta ahora, el beta va así. Va así. Ah, cae acá. Antihorario, positivo. El positivo no me lo toques, déjalo ahí, igualito. ¿Ves? Vamos con el X, el grande. Profe, también es antihorario positivo. Correcto, entonces el único que tenías que cambiar en este ejercicio era el alfa. Ahora sí, lo que vamos a hacer es ver el problema. Mira, te lo voy a graficar por acá.
para que lo vean mejor. Mírame acá. Te dice que este de acá vale menos alfa. Y te dice que este de acá vale beta. Todos tienen el mismo giro, ¿ves? Y este vale x. ¿Te das cuenta? Todos tienen que tener el mismo giro positivo. Este es el que no cuadraba, ahora ya cuadra, ya lo hice el cambio. Ahora tú tienes que darte cuenta, así, pero mira acá, ¿ves? Una facilita nomás. Si este vale 30 y este vale 20, ¿cuánto vale todo? Profe, 50, 30 más 20, 50. Claro, pues hijo, se suma, ¿no? Este más este te da el total. Acá igualito, pues. Profe, ¿por qué con número es fácil? Con número lo ves fácil porque solamente son cantidades de números. En cambio acá son variables, pero es lo mismo, es lo mismo. Entonces, este pedacito, beta, más qué. Ya no lo pongas más. ¿Qué lo vas a poner de frente? Menos alfa es igual a qué? A x. Listo. ¿Qué te piden hallar? Te piden hallar x en función de los otros ángulos trigonométricos. El x ya lo hallé en beta y alfa. O sea, por lo tanto, ¿cuánto vale x? Beta menos alfa. Y esa sería tu respuesta. Nada más. Acá no va a salir el número, pues te va a salir en función de letras. Porque todas tus variables son letras. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Creo que me estás captando un poco. Vamos acá. Todo base a esto. Sale. Vamos a ver acá el ángulo. A ver. El ángulo 3x más 20. ¿Será positivo o negativo? Vamos a ver. ¿Positivo o negativo? Positivo. Mira, 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 mira. Así es. ¿Son iguales o no? Positivo. Entonces, como este es positivo, no lo toques, déjalo ahí. Correcto, ¿ves? Lo positivo no me lo toques, déjalo ahí nada más. A lo negativo agarra, ¿correcto? En la cabe. Vamos viendo, a ver. La hago más bonito por ti, ¿eh? Ahí está, a ver. ¿Cuál es? El negativo, profe. El negativo, atácalo. Cámbialo. Esta flecha pasa arriba. Ahora, profe, ¿lo cambio también acá? Claro, se cambia, pues. ¿Qué signo tiene el 20? ¿Qué signo tiene el 20? Positivo, cámbialo. Menos 20. ¿Qué signo tiene el 2x? Negativo, cámbiale a más 2x. Listo, profe. Ahora sí todos tienen el mismo giro, ¿ve? Usted me enseñó, profe, en la teoría que este es un ángulo recto. Significa que este pedacito más este pedacito, ¿cuánto vale? 90. Listo, salió. Menos 20 más 2x más 3x más 20 es igual a 90 grados. Profe, acá tengo menos 20 y acá tengo más 20. Se van, ¿sí? O sea, te quedaría que 2x más 3x, ¿cuánto vale? Profe, 5x. ¿Esto es igual a cuánto, chicos? 90. ¿Qué está haciendo el 5? Puntito multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. Por lo tonto, x es igual a 90 entre 5. ¿Cuánto vale x? 18, profe. Correcto, 18 grados. ¿Listo? Ese es el ejercicio número 4. Acá no te salía el número porque eran variables. Acá sí te sale el número ya porque hay números. Vamos con el último. El último es como esto. ¿Por qué? Porque están interviniendo variables. Entonces la respuesta te va a quedar algo así. Vamos viendo los giros. Vamos viendo los giros. A ver, comenzamos con el alfa. Lo dibujamos. ¿Cuál se parece? Este, profe, este. Positivo. ¿Lo vas a atacar? No, déjalo tal como está. El alfa no ataca. Vamos con el teta. A ver, disculpa. La emoción. Así ve. Listo. ¿Cuál cae? Este, profe, negativo, ¿lo atacas? Claro, profe, lo negativo tengo que atacarlo. Listo, atácalo, mira cómo lo ataco. Este lo cambio. Si te es teta, menos teta. Listo, profe. El beta lo vas a atacar, vamos a ver. A ver, completamos. Así ve. ¿Cuál es? No, profe, porque mira, no, pues sí, hijo, míralo, va girando, pues, mira, es vacía. Ahí no, a ver, vacía. Ahí está. ¿Se parece o no? Claro, pues porque siempre va así, correcto. Entonces negativo, es negativo. Entonces si es negativo, ¿lo ataco? Claro, lo atacas.
cámbialo. Listo. Si te es beta, ahora va a ser menos beta. Listo. Mira, ¿te das cuenta que todos tienen el mismo giro? Ya ves, posi, posi, posi. ¿El X será posi? Claro, porque tiene el mismo giro, ¿ves? Entonces, ¿lo voy a atacar? No. Por lo tanto, este pedacito, más este pedacito, más este pedacito, te da todo el pedazo. ¿Correcto, chicos? Entonces quedaría el X, va a ser igual a ¿qué? A alfa, menos beta, menos beta. Y listo, se acabó tu problema. Eso sería tu respuesta final al ejercicio número 3. Conclusión. Conclusión. Los posis, no le hagas nada. Los nega, ataca. ¿Correcto? Un gusto. Chicos, buenas tardes. Continuando con nuestras clases virtuales, hoy día vamos a ver los ejercicios de trigonometría, del ángulo trigonométrico, ¿no? Entonces, este es un tema no tan complicado, solamente saber ecuaciones y saber solamente 2 puntos claves que te enseñé en la parte teórica, ¿no? Vamos a recordar por acá. Vamos a recordar que acá había, en el ángulo trigonométrico había el giro, ¿sí o no? O sea, había un giro antihorario que era positivo, el antihorario, recuérdalo bien, era positivo, y el giro horario que era negativo. Eso lo vimos en la parte teórica. El antihorario era positivo y el horario era negativo. ¿Y cuál era la única chamba en este ejercicio? O en estos ejercicios, ¿cuál era la única chamba? Que los positivos déjalo tal como está y los negativos hay que pasarlos a positivos. El giro, no el signo, sino el giro. A ver, vamos. Miren acá. Te piden hallar X. Tú tienes que identificar que cada ángulo sea positivo. El giro. A ver, este ángulo de acá, ¿será positivo o negativo? A ver. A profesar es positivo, antihorario. O sea, este ángulo de acá es positivo, entonces a este ángulo no le hago nada. Este de acá, profe, este de acá es negativo. Este ángulo de acá es negativo. Entonces, como este ángulo es negativo, por lo tanto, escúchame bien, por lo tanto, este tiene que cambiar. ¿Cómo? Como está en giro horario, cámbialo. O sea, la flecha solamente cambia, pero al cambiar el sentido, cambia esto de acá. Si acá fue menos 4x, el opuesto de menos 4x sería 4x. O sea, de menos se pasa más. Y si acá hubiera sido más, acá sería menos. Cambia nomás la oposición del signo. Ahora sí, tú sabes por cultura general en la geometría que esto es un ángulo llano, ¿sí o no? Claro, ve, profe, todo esto es un ángulo llano. Y tú tienes que saber cuánto mide un ángulo llano. ¿Cuánto mide un ángulo llano, profe? 180 grados. O sea, profe, 4x. Este ángulo ya no. No ves a poner 4x menos 4x, no. Solamente sería el de acá, porque el de acá ya lo convertí a positivo. ¿Correcto? Entonces me quedaría 4x más 20x más 60 es igual a 180. Una ecuación fácil y sencilla de desarrollar. 4x más 20x son 24x. Este 60 que está sumando, pásalo restando. O sea, sería 180 menos 60. 24x es igual. 180 menos 60 son 120. Este 24 que está multiplicando pasa a dividir. O sea, x va a ser igual a 120 sobre 24. ¿Y cuánto es 120 entre 24? 5, ¿verdad? Entonces x vale 5. Correcto. Te piden hallar x, entonces la clave sería la E de nada. Correcto. Entonces en el primer ejercicio de practicando en clase sale la E. Fácil y sencillo. Profe, o sea que en todo voy a aplicar de posi, no le hago nada y nega lo cambio a posi, sí. Esa es la única chamba acá nada más. ¿Correcto? Es la única chamba. ¿Correcto, chicos? Entonces vamos a continuar con el número 2. Ya, vamos a continuar. Voy a borrar esto. Tiene que estar grabado ya el giro en tu mente para que no te confundas. Y
apliques rápido, ¿no? Lo voy a poner por acá, para que recuerden. Este es posi y este es nega, ¿no? Para que te acuerdes y los ejercicios no te pierdas. Vamos, miran acá. Vamos a ver cómo van los giros acá, ¿no? A ver, el alfa es posi o nega. Posi, profe, entonces este no le hagas nada. El beta va para acá, es negativo. Entonces, dale vuelta. De beta pasa a menos beta. ¿Correcto? El teta, posi, no le hagas nada. Entonces, ¿qué te queda acá? Hay la relación entre alfa, beta y teta. O sea, solamente lo que te queda acá también es un ángulo llano, ¿no? Un ángulo llano que vale 180 grados. O sea que alfita menos betita más una tetita es igual a 180 grados. Eso sería todo, chicos. Eso sería todo porque solamente pide la relación. Hay que buscar cuál sería clave. Sería la clave la E, ¿no? Solamente que en la clave la E está así, mira, la han puesto así. El orden de los factores no altera el sumando, ¿no? Alfa más teta menos beta. Así está la clave de la E. Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo, profe? Porque el menos beta está para acá y el más teta está para acá. El orden de los factores no altera el sumando, ¿no? Listo, entonces sería la clave la L. La L enanito. ¿Listo? La L enanito. Sería todo. Fácil y sencillo, mira los ejercicios. Listo, la L enanito. ¿Qué, profe? ¿Todo eso? Sí, ya terminamos. Bacán, profe. Vamos con esto. Los posis no le hagas nada, los nega, cámbialo. Bacán, profe. O sea que 5x, posi o nega. Posi, no le hagas nada. El 3x, posi o nega. Posi, no le hagas nada. El menos 7x, nega, profe, cámbialo. Ya lo cambié, profe. Esta flecha pasó por acá. Y el menos 7x, ¿a qué se convierte? A 7x positivo. Listo. Ahora tú tienes que recordar que si este de acá es una vuelta, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale una vuelta? 360 grados. O sea que los pedacitos van a sumar 360. O sea, 5x más 3x más 7x es igual a ¿cuánto? Es igual a 360 grados. ¿Correcto? Sumamos 5 más 3x son 8x, más 7x son 15x. O sea, todo esto sumado te da 15x. Y esto es igual a 360 grados. El 15 que está multiplicando pasa a dividir, o sea, te quedaría 360 grados entre 15. Vamos a simplificar. ¿Qué tiene? Profe, tiene tercia, ¿correcto? Tercia de 15, 5. Tercia de 360, 120. ¿Correcto? Muy bien. Quinta, 1. Quinta de 120, 24. Listo, entonces, por lo tonto, ¿cuánto vale x? X vale 24, chicos. 24 grados. Entonces vamos a ver, clave la B de bebita. Correcto, B de bebita. Listo. Ahí está, clave la B. Correcto, chicos. Entonces, lo que te dije, solamente acá los nega lo cambias. Los posis déjalo tal como está y saber ecuación. Eso es todo en este tema. No es cosa de otro mundo. Correcto, entonces acá voy a hacer un pause. Voy a hacer un pause para continuar. Ya, vamos a continuar con los tres últimos ejercicios. Mira, concéntrate. Este ejercicio sí está un poquito complicado, no, sino para que tú lo razones. Mira acá. Tú te debes recordar esto. Cuando tenías en ángulos, esta parte, por ejemplo, ¿no? Supongamos que toda esta parte de acá, a ver cómo está, ya está así, ¿no? Así, sí, ya. Supongamos que esta parte de acá vale 30 y todo vale 60. ¿Cuánto vale esta partecita de acá? Este pedacito. Ah, profe, este pedacito vale grandazo, o sea, 60, menos el chiquito, 30. O sea, sería 30. Bacán. Pero ¿qué pasaría si te viene con letras? O sea, que te venga así, mira, que todo esto valga alfa, este pedacito valga beta. ¿Cuánto vale este pedacito? El grande, profe, el grande. El grande, ¿quién sería? Alfa.
¿Quién lo voy a quitar? La beta. Recuerda. Entonces, este de acá lo voy a aplicar acá. ¿Dónde, profe? Acá, mira. Quiero que te ganes el pastel. Pero primero recuerda que tiene que estar en giros positivos. Ese es el primer paso. ¿Beta será positivo? Sí. X también. El alfa no. El alfa está oral. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a cambiar. Cámbialo. De alfa se pasa a menos alfa. Listo. Ya lo cambié. Ahora sí, escúchame acá y concéntrate. Todo este arco de acá vale beta, pero este pedacito vale X. ¿Correcto? Mira, todo esto vale beta, pero este pedacito vale X. ¿Cuánto valdrá el acá? El grande, beta, y le voy a quitar el chiquito, X. ¿Te das cuenta? Ya tengo este pedacito, me falta este pedacito. Es lo mismo, profe, claro. ¿Quién es tu grande? Este, menos alfa. ¿Y quién te lo voy a quitar? El pedacito de acá, la X. Ahora sí, tú te debes darte cuenta que este pedacito más este pedacito más este pedacito te da 90 grados. ¿Por qué, profe? Porque este ángulo de acá es 90. Es un ángulo recto. Entonces, aplicamos ecuaciones. Beta menos X más X más ya no, de frente esto de acá, menos alfa menos X es igual a 90 grados. Listo, ahora acá hay que simplificar. Se van las X. ¿Y qué te queda? Te queda que beta menos alfa menos X es igual a 90. ¿Qué te piden hallar? Te piden hallar X, ¿sí o no? Ya, entonces a la X lo dejo con positivo. Esta menos X, pásalo para acá para que se vuelva más X. Y este 90 que está sumando, pásalo para acá, restar. O sea, me quedaría beta menos alfa, que está con más 90, pasa con menos 90, bajo el igual. Y este menos X pasa con más X. Se sobreentiende que hay un más. ¿Listo? Y ahí es la X. Esa es toda la jugada recta, nomás acá. Número 4. A ver, beta menos alfa menos 90. ¿Ahora clave o no? Beta menos alfa menos... Sí, correcto. Clave la A. La A de animal. Correcto, salió así un 2×3 este ejercicio. ¿Ya? Entonces recuerda, grandazo menos chiquito te da lo que falta. ¿Correcto? Así de fácil y sencillo. No es cosa de otro mundo. Vamos con el siguiente ejercicio, número 5. Te piden hallar beta menos beta. Acá es lo mismo, acá es lo mismo. Quiero que tú te des cuenta de los pedacitos. Yo te voy a mostrar este pedacito ya lo conozco que vale 90, y este pedacito. Primer paso que tienes que hacer, que tienen que ser positivos, ¿correcto? Tienen que ser positivos. A ver, ¿cómo es el positivo? A ver, lo voy a hacer. Así es posi, profe, y así es nega. ¿Correcto? Ah, no, estoy que lo hago igual. Disculpen. Positivo, negativo. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, ahora sí, hay que ver quién cae en estos dos. Vamos a ver, el beta. Negativo. Entonces, como este es negativo, hay que cambiarlo a positivo. Entonces vuelve menos beta. Porque de beta pasa a menos beta. Listo. Ahora el alfa. Positivo, entonces, eso no la va a dar. Ahora sí, completa los pedacitos. Mírate. Todo este de acá vale menos beta. Pero este pedacito vale 90. Quiero que me digas cuánto vale de acá. El grande menos beta menos el chiquito, 90. Listo. Ya hallé este pedacito, ahora falta el acá. Lo mismo, profe, claro, lo mismo, mira. Todo vale alfa. Voy a ir a este, ¿ah? Todo este de acá vale alfa. Y este pedacito de acá vale 90. Entonces sería el grande. ¿El grande quién es? Alfa. ¿Y le quito quién? El 90. Listo. Ahora sí tengo los tres pedacitos. Este pedacito, más este pedacito, más este pedacito. Vuelta completa. ¿Cuánto es una vuelta completa? 360. Entonces comenzamos. Alfa menos 90. Más 90. Más. Ya de frente no pongan más porque más por menos te sale menos. Menos beta menos 90. Es igual a 360. ¿Qué te piden hallar? Teta menos beta, ¿no? Te piden hallar teta menos beta y no hay teta. Número 5. Disculpen, chicos, disculpen. Este de acá era teta. Yo le he puesto alfa, me emocioné. Este vale teta. Entonces, donde vea teta,
acá era teta, ¿no? Entonces acá era teta menos 90. Ahora sí chicos, disculpen, ahora sí, a ver, miren acá, que se van, un menos 90 más un 90 se cancela. O sea, le quedaría teta menos beta menos 90 es igual a 360. ¿Correcto? Este que está restando pasa sumando. Teta menos beta es igual a 360 más 90. Listo. Sumamos 360 más 90, sale 450, ¿no? Listo, entonces sería la clave al ejercicio número 5. Vamos a ver cuál es la clave. 450, clave la C de casita. Listo, ahí está. ¿Correcto? Entonces, fácil y sencillo, igual que este, grande menos chiquito. Vamos con el último ejercicio. ¿Correcto? Vamos con el último ejercicio. Mírame acá, el número 6. Y con esto terminamos. ¿Verdad? Dice acá, hallar X. Te piden hallar X si O C es bisectriz. Uy, me faltó acá poner, creo. A ver. Sí, acá era A o B. Acá era A. Acá era O. Acá era B. Y acá era C. Listo, disculpen. Hallar X, te piden hallar X si O C es bisectriz. Primero, antes que te digan que es bisectriz, ve si tus ángulos son posis o negas. A ver, vamos a ver el ángulo de 9 menos 6x. A ver, este de acá va así. A ver, ¿dónde cae? Nega, profe. Si es nega, entonces hay que cambiarlo, ¿no? Posi. Ahora, mira, ¿cómo lo cambio? Este 9 tiene más 9, ¿no? Cámbialo. Menos 9. Este es menos 6x, ¿no? Cámbialo. Más 6x. Así de fácil, nada más. Acá. Y el 6x menos 3, a ver, vamos a meter. Positivo, entonces no la va a dar. ¿Correcto? Entonces, ahora sí vamos a lo que te dice el problema acá. Te dice que O C es bisectriz. Recordando que era una bisectriz. Y la bisectriz biseca el ángulo en partes iguales, ¿no? O sea que este patita de acá con este patita de acá, ¿cómo van a ser estos dos? Igualitos, ¿no? Bacán. Entonces, ¿qué te quedaría acá? Igualas 6x menos 3 va a ser igual a ¿qué? A menos 9 más 6x. ¿Listo? Una ecuación fácil y sencilla. ¿Correcto? Una ecuación fácil y sencilla. A ver, mirad acá. Chicos, acá anda la 6. Ya me está alterando los lentes, ¿eh? Era 5, disculpen chicos. Entonces era 5. Y ahora sí. Ahora sí, vamos a pasar las x a un costado. Este es 6x y este es 5x. ¿Quién es mayor? 6x. Correcto, entonces este 5x que está sumando pasa lo restante. Menos 3 baja, ¿no? El menos 9 pasa con más 9. Baja el 6x. Y este 5x pasa con negativo. Nunca te confundas en las ecuaciones, ¿ya? Menos 3 más 9 sale 6. 6 positivo. Y 6x menos 5x, una x. ¡Salió! X vale 6, clave la E de nano. ¿Eso es todo, profe? Claro, eso es todo, hijo. Así de fácil. ¿Correcto? Entonces acá sale la E de nano. Listo. Bueno chicos, eso fue todo. Se me cuidan, bendiciones. Hoy le viene otra grabación para otro grado. Así que estoy full ahorita, Se me cuidan. Éxitos.